En la sierra peruana, muchas historias, mitos y leyendas son contadas a los niños. Una de esas leyendas es la leyenda del Ukuku, o el hombre oso. Este recibe su nombre porque oso en el lenguaje quechua es Ukuku o Okumaria. Esta historia pertenece a los mitos y leyendas de Ancash, pueblo ubicado en Perú. Sin embargo, también se dice que se ha visto al Ukuku en Cusco. El origen del Ukuku se encuentra en la mitología andina. Se trata de una criatura nacida de la unión de una mujer con un oso de anteojos, de los que hereda su sabiduría y fuerza respectivamente. Esta leyenda peruana de la sierra cuenta que hace mucho tiempo había un oso grande que se enamoró de una pastora, Cuculi. El oso raptó a la mujer y la llevó a una cueva que solo era conocida y accesible para él. Además, también era de difícil acceso, ya que la entrada a la cueva estaba tapada por una inmensa roca que solo el oso era capaz de mover, lo que dificulta aún más que alguien pueda encontrar la ubicación de esta cueva. Al cabo de un tiempo, fruto de esta extraña mezcla, nació un pequeño niño llamado Alajo. Evidentemente tenía aspecto de oso, pero también presentaba rasgos humanoides. Tenía manos y pies muy grandes, el cuerpo lo tenía cubierto de pelos, y además tenía una larga barba. Se cree que el oso, quien fue su padre, pertenecía a una especie parecida a la del oso de anteojos, por lo que el hombre oso tendría también unos rasgos de este tipo de animal. A medida que fue creciendo, este niño se dio cuenta del sufrimiento que tenía su madre al estar encerrada en la cueva. Día a día veía a su madre llorando y sufriendo constantemente. La mamá de Alajo lloraba y le decía: «Me quiero ir a mi pueblo, soy cautiva de tu padre. Él me puede matar y a ti también. Cuando yo crezca puedo matar a mi padre y te liberaré», le dijo entonces Alajo. Y así fue. Él creció, se hizo fuerte. Podía romper árboles y montañas, y cuando gritaba temblaba la tierra. Cansado de ver la situación que seguía pasando su madre, el joven tomó una decisión. Un día, en la cueva ubicada bajo el sol, tras las montañas, el joven atacó a su padre y lo mató, logrando así su liberación y la de su madre. Después de muchos años, la madre volvería a ser libre, y su hijo por fin vería otra realidad más allá de la que vivía encerrado en la cueva. Una vez que regresaron al pueblo de donde era la madre, los pobladores comenzaron a llamar al joven Juan Oso, por su aspecto físico. Juan Oso superaba a todos los demás jóvenes de su edad en intelecto y habilidades físicas, pero había un gran problema: comía demasiado. El abuelo de Juan Oso, al ser incapaz de alimentarlo, lo llevó a la casa del curaca, para que éste se hiciera cargo de él. Al cabo de un tiempo, el curaca tampoco pudo manejar el hambre del hombre oso, así que intentó deshacerse de él de muchas maneras, incluso intentó matarlo. Para Juan Oso todos estos intentos eran como un juego y se divertía evitando que le hicieran daño. Hasta que un día se cansó de todo esto y huyó. Alajo fue a buscar a su pueblo de osos, pero estos lo botaron también. Entonces vivió solo, hasta que un día Dios se apiadó de él y le dio el poder de saber todo lo que pasa en la tierra y de ser su mensajero. Además, recibió el encargo de anualmente traer a su comunidad un bloque de hielo glaciar para asegurar los cultivos, la supervivencia de la gente y la sanación de los enfermos. El Ukuku, Ukumar, Ukumari o Ukumare, como también se lo conoce, se dice que vive en cuevas alejadas de los poblados. Busca cuevas cerca de ríos y vertientes para que pueda tomar baños. Hay personas que afirman haber encontrado huellas extrañas en el piso con forma de oso, y que se trataría del Ukuku. Actualmente el Ukuku es un personaje mitológico presente de manera icónica en las danzas y festividades del Cusco. Representa al oso andino de anteojos, personaje que genera tanto picardía como temor, parte innegable de nuestra rica herencia en tradiciones folclóricas y cultura. Espero hayas disfrutado de esta leyenda y me dejes tu opinión en los comentarios. Te invito a que te suscribas al canal para conocer más leyendas del mundo. Hasta la próxima.